agradecer al grupo Proactiva Ciudadana. Para mí siempre es un honor, en verdad, poder compartir y tener diálogo con ustedes en donde yo también aproveche de aprender. Aquí, como en alguna oportunidad lo conversaba con Manuel, soy más propenso al debate y a la reflexión, más que a las conferencias cerradas. No niego que sean importantes, pero a veces no solamente no resultan didácticas, sino que se pierde mucho, digamos, la invitación a la reflexión, que es en política y en derecho lo que más nos puede o nos debe importar. Hemos vivido una semana o unos 10 últimos días en nuestro país que realmente han sido de batalla. Y hoy nos queda tal vez no cerrar el episodio porque creemos que aún hay muchas cosas que se tienen que ir dando, que se tienen que ir corrigiendo, pero sí es un momento de poder hacer un alto de esta guerra contra la corrupción, de esta guerra contra una clase política totalmente divorciada de la ciudadanía, esta guerra contra los grupos de poder que influyen en nuestra vida diaria de forma lamentable, siempre negativa, esta guerra que nos involucra a todos, creo que estamos ganando batallas. Sería muy pronto y tal vez irresponsable pretender decir que hemos ganado la guerra. La guerra se habrá ganado, estoy seguro, se va a ganar cuando realmente seamos capaces de reordenarnos como sociedad, de poder transformar una sociedad en una sociedad fraterna, en una sociedad en donde la justicia social no sea un ideal, sino una realidad. Y entonces, hoy, ¿qué queda? Queda reflexionar. Entonces, vamos a empezar a reflexionar, como les digo, después de la batalla, teniendo siempre en cuenta de que estamos siempre y constantemente en una guerra contra muchos obstáculos que van en contra de la sociedad, en una guerra que nos ha tocado en los últimos meses afrontar a un enemigo que se alía con otro enemigo y que nos han hecho en verdad la vida muy difícil, más difícil incluso de lo que ya venía siendo. Estas reflexiones, como vuelvo a repetir, o quiero insistir, es para que todos realmente abramos un poco la mente y miremos lejos. Sobre todo, la apuesta está en mirar lejos. No podemos dejar de reconocer el signo del tiempo, no podemos reconocer la solución inmediata de ciertos problemas, pero no podemos tampoco dejar de mirar lejos. El día que dejemos de mirar lejos, estamos condenados simplemente a bajar los síntomas, pero no ser capaces de poder combatir y sobre todo tener la oportunidad de vencer a los muchos males, a estos muchos virus que lamentablemente la sociedad nos pone en el camino. Vamos a empezar a reflexionar un poco de la crisis política en nuestro país. Estamos próximos a cumplir 200 años de vida republicana. 200 años en el valor de la historia no es mucho, tampoco es poco. Depende o va a depender siempre una república o su desarrollo en cuanto logra realmente independizarse, en cuanto logra realmente liberarse. Una independencia, una república nace, digamos, de la gesta independentista. Una república se crea para tener su propia libertad y su propia autonomía. Entonces, nosotros tendríamos que empezar a hacer también reflexión y decir, desde 1821, en donde se consolida la independencia de nuestro país y se vuelve la República del Perú,
a meses de cumplir 200 años, lo que para muchos está ya, lo tenemos desde hace años incluso en nuestro imaginario, es el bicentenario, realmente cómo se ha comportado, cómo nos hemos comportado como república. Esa es una reflexión que desde luego no la vamos a abarcar en esta sesión, o la podemos comenzar, por supuesto, pero es algo en verdad que tiene que seguir siendo discutido. No vamos a agarrar los 199 años de vida republicana, no es que no sea necesario, sino que quisiera entrar en una utilidad de reflexión sobre lo que ustedes han estado o están muy concentrados, que es el tema de la corrupción. Que, ojo, tampoco la corrupción es un proceso nuevo, no. La corrupción es un proceso tan histórico como desde que el hombre es hombre. Pero claro, la corrupción ha ido evolucionando, así como ha ido evolucionando el hombre y la sociedad. Y el comportamiento de lo que nosotros consideramos como corrupción está íntimamente ligado a toda nuestra etapa republicana. ¿En donde qué? En donde las personas siempre han tentado llegar al poder. Y en su gran e inmensa mayoría, salvo contadísimas excepciones, este de tentar en el poder se ha significado una ilusión de poder mejorar el estatus, de poder mejorar el poder económico del individuo, luego se convierte en un grupo de poder. La corrupción entonces es una práctica política que no quiere decir que sea lícita, pero que se ha convertido en el hábito que ha llevado y sigue llevando nuestra joven república. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta crisis política, desde el fujimorismo hasta nuestros días, ¿qué en común tenemos nosotros? En cuanto a los gobiernos que nos han ido sucediendo desde noviembre del 2000, que es el final de la dictadura fujimontesista, hasta nuestros días. ¿Qué común denominador nosotros encontramos? Encontramos un común denominador que es corrupción y crisis moral. Esta corrupción y esta crisis moral es la respuesta y el entendimiento de cómo el individuo, los partidos políticos, los grupos políticos han venido conquistando el poder, llámese dictadura, llámese democracia, llámense conservadores, llámense progresistas, llámense de banderas azules, moradas, verdes, rojas, todos tienen algo en común, que es corrupción. Y si nosotros vamos un poco más, ¿qué tienen en común? Tienen en común la traición hacia la República. Tienen en común la traición hacia los valores morales y éticos que una república tiene que alentar. Y nuevamente entonces saludo a Proactiva, porque tiene en su nacimiento la emoción de la lucha contra la corrupción. Y no es un discurso luchar contra la corrupción. Ahora más adelante vamos a reflexionar también cómo es que funciona la corrupción y todo el daño que nos hace. Volviendo a este cuadro, ¿qué tenemos también en común? Tenemos en común que desde el señor Fujimori, antecedido por un gobierno que lo pone como un salvador, porque el desastre del primer gobierno aprista, en términos de derechos humanos, en términos económicos, es decir, en varios términos, colocan a Fujimori en una figura, digamos, de salvador, en una figura mesiánica. Y luego, con el transcurrir, ¿qué encontramos? Una dictadura de 10 años y una nueva esperanza que nace en el 2001 con el señor Alejandro Toledo.
Y aquí también tendríamos que hacer una pequeña pausa y recordar los que somos ahora no tan jóvenes o menos jóvenes, qué pasó en ese puente o en ese paso de la dictadura a esa llamada democracia que nos prometía Alejandro Toledo y que queda grabada también en la historia como las movilizaciones y las grandes marchas que terminaron con la famosa marcha de los 4 suyos. Ahora bien, no resulta cierto empoderar la figura de Alejandro Toledo como la figura que salva o que nos arranca de la dictadura y nos lleva hacia un proceso al menos post-dictatorial. La lucha contra la dictadura de Fujimori empieza para muchos, de los cuales me incluyo, en el 92, cuando sucede un 5 de abril y hay un golpe de Estado. Desde ahí empiezan realmente las movilizaciones, por momentos más, por momentos menos, pero siempre hubo el clima de movilización social. ¿Y qué pasa en el 2000-2001? Cuando prácticamente ya Montesinos, los Vladivideos y los etcéteras de corrupción prácticamente se habían develado. Tenemos a un Fujimori que renuncia desde el Japón, a un Congreso que hace una vacancia que se ha repetido después de 20 años por un tema de discapacidad moral, y surge una figura de Alejandro Toledo que aprovecha la movilización, aprovecha el entusiasmo mayoritario de los jóvenes de esos momentos y lleva, digamos, a una candidatura que se convierte no solamente en sólida, sino también que se constituye en el gobierno. A partir de Alejandro Toledo, nosotros, me incluyo nuevamente, muchos de los del grupo son mucho más jóvenes y no sé qué tanto recordarán en vivencia, pero me imagino que sí en libros y noticias. ¿Cómo fue el gobierno de Alejandro Toledo? No vamos a ir pasando a desnudar gobierno por gobierno porque, claro, nos tomaría muchísimo tiempo, pero vayamos un poco a cómo viene sucediendo. Un gobierno con Alejandro Toledo marcado también por crisis sociales, marcado por empiezan actos de corrupción a develarse. Sucede luego lo que jamás imaginaron, ¿verdad?, los que vivieron del 85 al 90, como un gobierno que había sido tan desastroso en términos generales, podía luego volver a conquistar el poder. Viene un Alan García renovado, viene un Alan García reconociendo errores, viene un Alan García, digamos, con el mismo, yo no diría el mismo discurso, pero sí, con esa predilección, digamos, a tener un discurso que podía convencer, que podía enamorar a las masas, y nuevamente tenemos un gobierno por segunda vez aprista, lanista. Algunos quieren siempre hacer la diferencia, pero en fin, un gobierno de Alan García. Los gobiernos vienen sucediendo, luego viene Ollantumala, luego viene la figura de Kuczynski, luego viene el desmoronamiento total, y luego tenemos en los últimos meses 3 gobernantes. Si nosotros también nos ponemos a reflexionar, ¿cuántos presidentes deberíamos haber tenido en 20 años? Es una matemática, yo no soy matemático y soy también un poco torpe para los números, pero no es tan difícil, ¿verdad? Corríjame, pero deberíamos haber tenido 4 presidentes constitucionales en 20 años. Más o menos es el promedio. ¿Cuántos presidentes o cuántos gobernantes, vamos a llamarlo así, hemos tenido en 20 años? 8.
8 presidentes. Y tal vez, si somos muy estrictos, podríamos decir, se me ha ido el nombre, de la que era vicepresidente también de Kuczynski, Mercedes Arauz, que también juramenta, ¿no? En un congreso ya disuelto, pero bueno, también juramenta. Entonces, podríamos hablar hasta de 9 presidentes en 20 años. ¿Qué demuestra en reflexión también esto? ¿Qué nos demuestra? Que nuestra democracia es insuficiente. Que el papel aguanta todo y se pueden poner las mejores reglas de juego, pero ¿estamos preparados para jugarlas? ¿Estamos preparados realmente para hacer patria? ¿Estamos realmente preparados para hacer república? 9 presidentes en 20 años, ¿qué nos está demostrando? Una república inacabada. Y no solamente inacabada, no existen términos en los procesos históricos o políticos, pero sí una democracia que sostiene poco o que se sostiene por muy poco. A todo esto también tenemos otro elemento muy importante, que es el caso Odebrecht, el caso Lava Jato. Para los que me conocen de alguna manera, en alguna de mis facetas, porque bueno, soy abogado desde luego, mi principal actividad es el derecho penal, he tenido y estoy teniendo varios casos dentro de lo que significa corrupción de funcionarios y lavado de activos, en los cuales tengo de todo este cuadro, sí, podría decir, intereses sobredefendidos. Yo no tengo nada contra la defensa. Imposible, porque un derecho humano, un derecho constitucional, es que todos tenemos derecho a la defensa. Ahora bien, yo no trabajo para el Estado, yo soy particular. Yo puedo tener la ventaja de escoger a quién defiendo. Y no me estoy haciendo de lado simplemente porque lo digo, porque les digo también con bastante transparencia y sin ningún afán de protagonismo o de pedir reconocimientos, ni mucho menos. Pero los clientes a los cuales yo defiendo en corrupción de funcionarios, todos, sin excepción, tienen una condición que yo la pondero desde un principio. Si es que vamos a valorar la verdad en el proceso. Si es que vamos a tener una participación proactiva. ¿Y esto por qué? Porque considero que un abogado penalista no debe coludirse jamás con el delito, no debe coludirse jamás con la corrupción. Considero, y lo he manifestado, lo manifiesto, que el fiscal para mí no es un enemigo. Que mientras que el fiscal busque la verdad y mi defensa también busque y pondere la verdad, podemos ir todos juntos en una lucha contra la corrupción. Quería hacer, digamos, esa explicación, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados en el Perú, y bueno, no es solamente en el Perú, sino en los casos de corrupción, que muchos abogados o muchos estudios incluso se vuelven parte de la organización criminal, en una suerte de brazo de la organización. Situación que es deplorable, situación que tenemos que combatir, situación que no nos ayuda a combatir la corrupción. Una situación también que tenemos que tener en cuenta, ya luego de haber revisado un poco en reflexión los últimos 20 años, y cómo han venido sucediendo, es qué nos ha pasado en todo el 2020, prácticamente desde el 15 de marzo o 16 de marzo, cuando se decreta el estado de emergencia, la pandemia del coronavirus. La pandemia del coronavirus, y aquí yo la quiero juntar con la corrupción, y es también un punto
de reflexión. ¿Cómo nos encuentra la pandemia del coronavirus? ¿Cómo encuentra al Perú? Porque la pandemia del coronavirus ha visitado prácticamente a todos los pueblos, a todos los países, a todas las naciones de la Tierra. Pero vamos a concentrarnos en el Perú. La pandemia del coronavirus nos encuentra con más de un 70% de informalidad. ¿Qué quiere? ¿O qué pretende cuestionar o juntar lo que es la pandemia del coronavirus con la informalidad? Que ante más de un 70% de informalidad, que significa un Estado que no cubre, que no tiene expectativas ni de ida ni de vuelta sobre más del 70% de la población, significa un Estado que no controla, significa un Estado que no es capaz de reconocer si nació una persona en su territorio, como tampoco es capaz de reconocer si ha muerto una persona en su territorio. Y por eso también que ha habido muchas críticas y siguen existiendo críticas sobre las cifras oficiales de fallecidos por el coronavirus. Algunos sitúan ya en estos momentos que hemos pasado las 100.000 muertes. Y esa suma apocalíptica tampoco podríamos negarla, porque no es posible un Estado que tiene una población informal del 70%, es muy difícil que pueda tener controles numéricos relativamente ajustados a la realidad. Hemos visto también cómo los famosos bonos, que significaban una ayuda del Estado hacia las poblaciones más vulnerables y más afectadas, en muchas oportunidades no solamente no le llegaban al que lo necesitaba con urgencia, sino que incluso le llegaba al que jamás necesita del dinero o el dinero no es un problema, lo cual que nos evidencia un descontrol total por parte del Estado. Ahora bien, tampoco podemos ser tan poco reflexivos para entender de que no es un problema de este gobierno o no fue un problema, digamos, que nace con el gobierno de Vizcarra. A cualquier presidente dentro de este sistema que le hubiese tocado ser gobierno hubiese tenido que afrontar el principal problema, que es que más del 70% de nuestra población está al margen del Estado. Y el Estado está al margen de ellos. Y si a esto nosotros le sumamos el elemento clave, la mano invisible que mece la cuna, que es la corrupción, sencillamente el coronavirus, pocas veces en toda su visita por las naciones del mundo ha podido encontrar un terreno tan fértil, un terreno tan fácil para realmente hacernos el daño que nos ha hecho y que lamentablemente aún nos sigue haciendo. Han bajado las cifras, es cierto, pero estamos todavía siempre alertas incluso a una segunda ola que podría, Dios no lo permita, y nosotros desde luego no bajemos la guardia en nuestros protocolos de seguridad, podría ser incluso peor que la primera. Es importante esta reflexión de la pandemia del coronavirus, también es importante porque nos demuestra un Estado insuficiente, nos demuestra un Estado de papel, nos demuestra un Estado que es un himno nacional, nos demuestra un Estado que es una bandera, nos demuestra un Estado que es un 28 de julio, el poema La Patria, etcétera, etcétera. Pero en la práctica,
en la correcta dimensión y utilidad del Estado frente a la población, nos demuestra que no existe, o que lo que existe es una simulación de Estado. Porque la corrupción necesita de un Estado, claro, de papel, pero necesita de un Estado. Necesita de esos órdenes para desordenar. Necesita, al igual que el coronavirus, de un terreno que le permita poder avanzar y desarrollarse. Entonces, cuando en nuestro país se nos junta coronavirus con corrupción, prácticamente la guerra se nos puso muchísimo más feroz, ¿verdad? Y claro, cada vez menos posibilidad de vencer. Y esto, lamentablemente, lo estamos sufriendo y lo hemos sufrido, como por ejemplo con el tema del oxígeno. El tema del oxígeno, en alguna oportunidad creo que también lo conversábamos con ustedes, es algo que realmente no podemos volver a permitir que pase. No podemos volver a permitir de que el oxígeno se vuelva la mercancía más preciada del egoísmo o de un empresariado egoísta que monopolizó el oxígeno. Mientras miles morían ahogados. Había una empresa en nuestro país, que hay que decirla, tiene nombre, Praxair, que controla más del 85% del oxígeno en nuestro país. ¿Y el Estado qué hizo contra esta empresa? No hizo absolutamente nada. ¿Y por qué no hizo absolutamente nada? Porque el gobierno gobierna un Estado insuficiente, un Estado débil, en la cual el poder económico es mucho más fuerte y potente, y es imposible poder ir contra él. Y en una segunda acepción también tenemos que decir, porque la corrupción se encarga de proteger a los grandes intereses. ¿Mediante qué? Mediante la práctica más común e histórica de la corrupción, el dinero, por debajo de la mesa, ¿verdad? Con la apariencia de la estrechada de manos, como podemos ver, que me he robado de la BBC esa figura que de alguna manera intento con ello ilustrar. Tenemos entonces, o hemos venido hasta esta parte de esta reflexión, en cómo hemos corrido 20 años, hemos visto cómo esos 20 años hemos tenido hasta 9 presidentes, cómo la corrupción ha sido la constante de los 20 últimos años, cómo el caso Odebrecht, que nadie lo tiene que bendecir ni saludar, pero sin el caso Odebrecht, sin esa colaboración eficaz que muchos intentan, digamos, tirar por borda, no tendríamos a estos últimos presidentes dentro de procesos de investigación, y no por gusto, sino por gravísimos datos de comisión de delitos de crimen organizado y de lavado de activos. Como vuelvo a repetir, no hay que ponerle corona a Odebrecht, no. Pero no podemos reconocer el valor de la oportunidad de que esa colaboración haya abierto la caja de Pandora y donde hemos podido realmente advertir algo que ya sabíamos, pero que necesitábamos tal vez olerlo, tal vez tocarlo, tal vez sentirlo para darnos cuenta. Hemos visto cómo la corrupción también con esta pandemia prácticamente nos liquidó. Y hemos visto también lo que tenemos ahora, una polarización política
que tampoco es un elemento nuevo, pero es un elemento que hoy, digamos, tiene un grado mayor de observación. Es los dos frentes de una política, en donde los partidos políticos, ya quedan son ya de cascarón, o ya quedan en una retórica de nombre, porque es imposible hablar del APRA cuando hoy por hoy el APRA no cumple ninguno de sus fundamentos fundacionales. Independiente a que si soy aprista, antiaprista o lo que sea. Yo me voy a un partido que es hoy de los que sobreviven a rastras, de los más antiguos. Y yo les puedo asegurar que en su motivación fundacional, hoy no existe absolutamente nada. Entonces, ante esta crisis de partidos políticos insuficientes también, hay una polarización entre lo que es una posición conservadora y lo que es una concepción progresista. Y esto tampoco es nuevo. Esto es lo que siempre ha existido con más relevancia, por ejemplo, en lo que fue o a partir de la Revolución Francesa. ¿No? Los jacobinos, ¿no? Y los girondinos, incluso los términos izquierda y derecha, digamos, nacen de ahí, ¿verdad? Unos ocupaban el lado de la izquierda, los jacobinos, y los otros ocupaban la derecha. Y esto tiene que ver mucho también con la forma de concepción de la sociedad, como forma de concepción de la economía, como forma de concepción de la institución política, ¿verdad? Los conservadores, como su propio nombre, ¿no?, lo indica, buscan no alterar los status quo. Y hay una principal respuesta en la no alteración de los status quo. Es que alterar los status quo es quitarles los beneficios o los poderes que ellos vienen conservando a lo largo de la historia. Y tampoco esto es de los últimos 20 años, ¿eh? Esto es desde la República. Y esto es incluso antes de la República. ¿Quiénes eran los conservadores? Pues los monárquicos. ¿Quiénes eran los progresistas de ese tiempo? Los que intentaban romper ese estatus. Ahora bien, conservadores de ayer, conservadores de hoy, también han evolucionado, pero siguen teniendo un espíritu claro y marcado. Los progresistas, por lo contrario, ¿qué buscan? Bueno, podríamos decir también por la misma palabra y su significado, buscan el progreso. Pero un progreso ¿frente a qué? Frente a romper las barreras del conservadurismo. Y en base a ello, poder dar frente a una modernización no solamente de la clase política, institución política, sino también de buscar un equilibrio social en cuanto a derechos que deben ser reconocidos por los estados a favor de las poblaciones. ¿Quién sería más democrático? ¿Conservador o progresista? Es siempre el debate constante. Se dice que el conservador es el demócrata. El progresista no, porque intenta el cambio, muchas veces se radicaliza. Aplaude las banderas de libertad, incluso en su momento guerrilleras o revolucionarias. ¿Y eso lo hace menos democrático? También es una de las preguntas que nos podríamos hacer todos. Claro, habría que entender qué cosa es democracia, un gobierno del pueblo. ¿Hay un solo camino para la democracia? ¿Quién nos puede decir que hay un solo camino? Los conservadores. Cada 5 años vamos a votar y luego vamos a vivir 5 años
de espaldas al Estado y el Estado de espaldas a nosotros. Hay los que dicen, no, vamos a cambiar las cosas. Vamos a hacer una democracia que realmente sea participativa, vigilante. Pero tenemos siempre a un grupo conservador, ¿qué es lo que va a hacer? Resistirse. Resistirse al avance de las ideas progresistas. Y en esa resistencia y en ese clima de tensión no podemos tampoco olvidarnos que la violencia se da como algo espontáneo. Y no es que uno aplauda la violencia, pero es que tenemos que ser reflexivos y decir, si el conservadurismo fuese capaz de abrir el oído, de abrir la vista, de abrir todos los sentidos, pero más importante, de abrir el corazón e ir al diálogo, evitaríamos, estoy seguro, la violencia. Lo que ha pasado con los dos muchachos, Inti y Brian, es la clara muestra de que lamentablemente si estos dos muchachos no hubieran perdido la vida, esto no hubiese cambiado. Tendríamos, y lo puedo, es difícil porque ya pasó, pero lo puedo jurar, por decirlo así, de que Merino seguiría siendo presidente. Y claro, ya se están viendo que habían muchos, más que intereses, muchos planes, donde la felonía, donde la corrupción pretendía, en poco tiempo, y a costa incluso de sacrificio de derechos humanos, defenderse o recuperar terreno de lo que ellos consideran habrían perdido. La cadena perpetua de la corrupción, ¿no? He encontrado un término que tiene que ver mucho tal vez pues con la sanción máxima que puede tener el derecho penal frente a un delito, que es la cadena perpetua. ¿Estamos como sociedad condenados perpetuamente a la corrupción? Bueno, si hacemos un análisis objetivo, ¿sí? Estamos con una cadena perpetua social. ¿Por quién? Por la corrupción. Y la gran pregunta es cómo rompemos esa cadena. ¿Cómo nos liberamos de esa cadena? ¿Quién nos salva de esa cadena? Hemos hecho intentos con muchísimos esfuerzos, con muchísimas nobles ideas, con muchas ganas de transformar las cosas y de cambiarlas. Lamentablemente, no han sido suficientes. La corrupción recibe el golpe, pero en muy poco tiempo se recompone e incluso se vuelve más audaz. ¿Qué nos lleva esta situación que es real? A que no basta cambiar a un juez corrupto, a que no basta que si eran 10 años, bueno, ahora te irás 20 de prisión. Que no basta subirle el sueldo a los funcionarios públicos para que, bueno, mira, claro, está ganando 5.000 soles, vamos a subirle a 15 porque, claro, ya no va a estar tan proclive, digamos, a la tentación, ¿verdad?, de la corrupción. No estoy diciendo de ninguna manera que sean acciones o respuestas, digamos, negativas. No, lo que son insuficientes. Son lo que hablábamos al comienzo, no sé si recuerdo, es como dar, pues,
un paliativo, es decir, ante una fuerte gripe, dar un Panadol simplemente para bajar, pero no estamos yendo a combatir la gripe, no estamos yendo a estabilizar a esa república herida, a esa república enferma, a esa república agonizante. Y entonces, ¿qué podemos hacer? No existe una varita mágica, no existe nada que nos pueda decir desde hoy no habrá corrupción, por más que cantemos, por más que recitemos al gran Vallejo, que nos dice, por supuesto, de reflexión y sobre todo de emoción, no solo en poesía, sino en una causa del pueblo. Tenemos que ser un poco más pesados ahora. Y es ahí donde debe plantearse una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que sea o que esté integrada no solamente por juristas de renombre o por lo que muchos llaman los experimentados de la sociedad. Dios mío, en 199 años hemos estado en manos de los experimentados de la sociedad. ¿No es hora también que el pueblo se constituya en la asamblea? ¿No es momento que el campesino se constituya? Que los inmensamente excluidos de nuestra sociedad se constituyan en una asamblea constituyente, al menos para decir lo que sienten, al menos para compartir ese dolor, ese llanto, que la República no le ha podido secar durante 199 años y los quieren llevar a soplar 200 velas en un clima de carnaval, cuando ¿qué podemos festejar de 200 años? El mejor regalo que le podemos dar al Bicentenario o a esta República que en el fondo amamos y queremos es realmente no una reforma, una transformación. Venimos de reforma en reforma durante los 199 años. Venimos poniéndole curitas a una herida gangrenada. Es hora de tomar realmente la decisión y hacer una nueva constitución a la cual no hay que tener un carácter, como se le escucha siempre a los conservadores, ¿no? Terruqueando cualquier idea, no, nueva constitución, el comunismo, Dios mío, las libertades. No, una nueva constitución no es ser comunista. Una nueva constitución es simplemente ser solidario, ser fraterno, reconocer que la inmensa mayoría de nuestro país es extremadamente pobre, reconocer que la mayoría de nuestro país no tiene acceso a la salud, reconocer que la mayoría de niños no tienen escuela, reconocer, pero no para llorar, no para discutir, sino para cambiar. Entonces una nueva constitución tiene que ponderar los derechos de los que hoy no los tienen. Necesitamos un Estado, no que maneje la economía, pero que no pueda dejarle todo al sector privado, sobre todo la educación, la salud. Necesitamos un Estado que reconozca el derecho a los recursos naturales, son de la humanidad. Y claro, qué lindo, son de la humanidad cuando están en el suelo, pero claro, viene pues el poderosísimo, el que tiene las máquinas de millones de dólares, y claro, extrae el mineral y ya dejó de ser nuestro, y simplemente cobramos tributo. Necesitamos una constitución que cuide el medio ambiente. Dios, no estamos pensando mucho en eso y creo que es tan importante como todo lo demás. ¿Qué futuro puede esperarle a la humanidad? No podemos seguir siendo egoístas. ¿Qué futuro le puede esperar a la humanidad con un medio ambiente contaminado? ¿Y contaminado por qué? ¿Por qué? Porque le da más ganancias a las empresas o a los grupos grandes de poder. Porque claro, hacer una
una industria con respeto al medio ambiente implica desde luego pues marginar las ganancias a los grandes grupos de poder económico mundial. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos permitir que el 5% de la población mundial maneje toda la economía mundial? ¿Hasta dónde la pobreza puede ser reconocida como una situación de normalidad en la sociedad? Entonces, necesitamos, sí, una nueva constitución. ¿Y a qué nos va a llevar esa nueva constitución? ¿A qué nos tendría que llevar esa nueva constitución? A un nuevo orden de paz. Siempre hemos escuchado paz. Desde siempre la paz. Y yo también, y todos somos amantes de la paz. Pero la paz no puede ser duradera si no hay justicia social. ¿Cómo puede haber paz con gente que se muere por hambre? ¿Cómo puede haber paz con gente que no tiene servicios básicos? ¿Cómo puede haber paz social con personas totalmente deshechas en nuestra sociedad? Entonces, ese nuevo orden de paz tiene que ir de la mano y estrechamente ligado con la justicia social. Quiero terminar esa, espero no muy aburrida, reflexión con esta última imagen, ¿no? Que es la elección de la juventud. ¿Por qué lucha la juventud? Lucha por el futuro y lucha por el presente. No por el presente y el futuro, sino lucha por el futuro y el presente. Lo deja todo en el presente. Lo sacrifica todo en el presente. Es capaz de morir en el presente. Y en ese inmenso sacrificio del hoy está luchando por un futuro, que incluso ellos tampoco estarán. Y esa es la muestra de solidaridad más grande que la juventud nos está mostrando en estos momentos. Y hay algo que también es muy importante, que no se nos escapa. Yo estoy seguro que todos los que estamos participando en esta reflexión nos ha tocado en algún momento luchar. Luchar, ya sea en la calle, luchar en un escrito, luchar en una discusión, luchar en donde sea, en el tiempo que haya tenido oportunidad nuestro ser de luchar por una sociedad más justa. Y hoy, cuando estos muchachos del presente, arriesgando su vida, poniendo a Inti y a Brian como mártires de la lucha, nos están diciendo algo muy importante. Algo que es capaz no solamente de emocionar, sino que es capaz también de volver a renovar nuestros votos por un cambio en nuestro país. Nos dicen ellos que lo que nosotros continuamos no supimos concluirlo y que todavía falta concluirlo. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Emocionarnos simplemente o nos queda unirnos a esa lucha juvenil, a esa esperanza juvenil, a ese tren, a esa locomotora que no la para nadie y que es capaz de poner en orden las cosas como las ha puesto, pero falta un paso más? Y yo creo que es la oportunidad coincidente con el aniversario de nuestra República para lograrlo con el mismo sacrificio, el mismo ímpetu que esta juventud que se lo merece todo. Y creo que debemos darlo todo por ellos. Muchas gracias. Gracias. Es una pregunta también eso es lo que quería lograr, ¿no? Que ustedes me inviten, yo los invito a reflexionar. Es una pregunta para reflexionar. ¿Y la respuesta está en qué? La respuesta está en un sistema
que se acomoda en la corrupción, en un sistema que para tú intentar ser parte de esa vorágine, lamentablemente tienes dos opciones. O entras o sencillamente sales y renuncias a las bondades que te puede traer ese sistema económico, social, marcado por el espíritu de corrupción. Por eso es que se hace difícil. Por eso incluso cuando decimos o dicen cómo poder luchar, o sea, cómo el Estado puede luchar contra la corrupción si el Estado es corrupto. Y es totalmente cierto, pues. ¿Cómo nosotros le decimos al Estado, oiga, vamos a luchar? Pero ¿cómo lucha el corrupto contra su propia esencia? Claro, tendríamos que ir a un paso ya más digamos, escatológico, ya más de iglesia, de redención, pero en términos sociales y prácticos es un imposible. Entonces lo que tenemos que buscar es realmente cómo atacar la corrupción de raíz. Yo no sé si la solución en verdad, porque nadie la puede saber, pero vale la pena intentar. Vale la pena intentar un nuevo pacto social. Vale la pena intentar una constitución nueva. Vale la pena intentar, pero no solamente escribirla, sino también ejecutarla. Y que todos seamos vigilantes de que se puede ejecutar. Esa creo que puede ser la respuesta en que una lucha contra la corrupción puede traer resultados. Es una pregunta interesante en la cual yo de alguna manera también me siento involucrado, ¿no? Todos los colegas o los que estamos dentro, digamos, del sistema de justicia de nuestro país, de una u otra forma nos sentimos involucrados. La corrupción, qué audaz, muy audaz. La corrupción yo diría que es o tiene una inteligencia en verdad. A ver, desde un punto de vista de fe, yo creo en el bien y el mal, estoy hablando de mi particularidad, yo creo en el demonio, y yo creo que el demonio le es muy amiga o es muy afín la corrupción, porque es separación de la sociedad. La corrupción separa, la corrupción confunde, la corrupción nos hace enfrentarnos. Le encanta todo lo que sea crisis, porque en el momento de crisis es donde mejor puede operar y esconderse. Pero para no irnos, la abogacía, que es una carrera eminente social, humanista, el sistema nos ha llevado siempre a que la corrupción sea parte de la estrategia y de la solución, ya sea en el campo legal civil, penal o cualquier contienda. Y les quiero poner un ejemplo. Siempre tenemos la corrupción, o lo más fácil para poder entender la corrupción es, yo voy donde un juez, ¿no? No apegado a la moral, ni mucho menos, y le doy un dinero para que, claro, me favorezca, o favorezca pues a mi patrocinado. Esa es una práctica y un ejemplo muy real y muy fácil de entender. Además, creo que todos sabemos siempre de un acto de corrupción, ¿no? Y algunas veces hasta ya lo hemos visto como algo, bueno, lamentablemente muchos ya lo ven como algo normal. Pero a donde voy es la única forma en que el derecho se corrompe. No, hay otras formas de corrupción que por eso digo, la corrupción es algo es demasiado audaz, es demasiado inteligente. Y en alguna oportunidad puse un ejemplo que creo que intenta graficar el grado de la corrupción y cómo se puede materializar en el derecho o en la administración de justicia, que es lo que
en esta pregunta de reflexión nos está ocupando. A ver, vamos a poner un ejemplo claro. Yo soy un juez, ¿correcto? Yo soy un juez antecedido, no por santidad, pero sí por un comportamiento, por una trayectoria limpia, por mi récord de sentencias muy ajustadas, digamos, a un plano legal, humanista, etcétera, etcétera. De repente, yo tengo que escoger entre dos posiciones. La posición, no voy a poner nombres, pero la posición del que tiene prácticamente el monopolio de la banca en el Perú, el señor X, un señor de gran apellido, un señor de gran educación, un señor que tiene más dinero que el propio Estado peruano y que es dueño de bancos y de empresas y etc. Del otro lado de la mesa se encuentra el señor Y, un señor ciudadano común, profesional, honesto, que realmente tiene derecho a que yo imparta una justicia que lo beneficie. ¿Qué va a pasar en mí? ¿Qué va a pasar en mí? Y hay que reconocerlo. Va a haber una inclinación hacia el señor poderoso. ¿Por qué? Y hasta cierto punto no es que sea correcto, pero es entendible. Si yo doy una sentencia o resuelvo en contra de los intereses del grandazo, vamos a llamarlo así, me voy a ver en un grave problema. Porque yo no sé si el día de mañana yo necesite de ese banco, yo no sé si el día de mañana mi hijo entra a trabajar en una de las empresas que tiene prácticamente el monopolio de las empresas de mi país. Entonces automáticamente mi mente va a trabajar a 1000 por hora y va a empezar a ponderar eso. Y entonces yo me he vuelto un corrupto. Porque yo, al no darle la razón al ciudadano común, al ciudadano que tenía la razón, por preferir dársela al otro, no porque me haya dado un sobre, sino ¿por qué? Porque estoy pensando egoístamente, porque no soy capaz de sacrificarme, no tengo ese valor de sacrificio, de decir, no, me muero en la causa de la ley, y si algún día necesito de ti, no me lo quieres dar, pues no me lo darás. Pero también hay otro tema. A ver, ¿qué pasa si este grandazo tiene el control, valga, de los hospitales? Y si yo aparte tengo un Estado que prácticamente no tiene ni postas médicas, también es otro argumento. Y ojo, no con esto estoy justificando esa decisión que podría tener ese juez, porque es corrupta esa decisión. Pero a lo que quiero entender es cómo la corrupción ya es un hábito, cómo la corrupción ya es una costumbre, cómo la corrupción ya no es algo de leyes, ya no es algo de vámonos a poner de acuerdo, compadre, y a partir de mañana no hay corrupción. No, es algo muy profundo que solamente puede ser combatida y podemos intentar su derrota con transformaciones, no con reformas. Volvemos al ejemplo que les puse, acostumbrados toda la vida a poner curitas sobre heridas infectadas y gangrenadas, que no sirven de nada. Eso es nuevamente un problema de nuestra clase política, de nuestra crisis social y de nuestro sistema, desde luego, económico, ¿no? Está bien, claro, es una pregunta un poco más técnica, pero que es buena también, porque el Tribunal Constitucional, con su última acción, nos demuestra también que un tribunal que tiene en sus manos la interpretación de las reglas de juego de la sociedad, la interpretación que prácticamente marca la hoja de ruta de una democracia, de un gobierno, de un Estado,
tiene un comportamiento sujeto a extraños intereses. Y no es caprichoso decirlo. Este Jurado Nacional de Elecciones, la forma como, ¿verdad?, como un Congreso los escoge, ya nos tiene que poner en aviso que no podemos aguardar grandes esperanzas de justicia y de equidad en sus decisiones. Y esto es una buena pregunta porque esto nos vuelve a llevar a lo que hemos estado reflexionando. No podemos seguir pensando en las reformas. No podemos, no se trata de, a ver, ¿quiénes están? Está Ferrero, está Blum, bueno, ya vamos a cambiarlo a este, vamos a cambiar al otro. Entonces hacemos reforma. ¿Quién nos garantiza que una nueva composición, bajo las reglas de cómo se compone el Tribunal Constitucional, quién nos puede garantizar de que realmente va a ser gente proba, profesionales que no antepongan sus intereses o intereses de grupo ante decisiones que, vuelvo a repetir, son las más importantes en términos políticos y en términos democráticos, que son las que rigen, marcan las reglas de juego o las interpretan, o ante una sana discusión que siempre se va a poder, digamos, interpretar, porque no hay nada que sea totalmente cerrado, pero tenemos un tribunal constitucional que nos demuestra, ¿verdad?, que desde su composición ya está contaminado. Entonces, nuevamente regresamos. ¿Cómo podemos nosotros combatir a esta corrupción? Que también la estamos dando ejemplo en cómo funciona el Tribunal Constitucional. La podemos en verdad volver a encontrar en un cambio, digamos, de constitución, en donde en una buena asamblea constituyente podamos redefinir las reglas de juego, incluso de la conformación de lo que es un tribunal constitucional para nuestro país. Gracias. De hecho, no sería responsable tampoco decir, bueno, ¿sabes qué? No hagamos nada, vamos a intentar a poner nuestro mayor esfuerzo para que se conforme una segunda ánfora el 11 de abril, podamos votar por una asamblea constituyente. Ya. Entonces, mientras tanto, bueno, esperemos pues con fe. No, tenemos que hacer cosas. O sea, en el camino tenemos que hacer cosas. O sea, cuando yo les digo que es una gripe fuerte y un Panadol no va a curar la gripe, creo yo no estar equivocado, pero el Panadol nos puede ayudar a mantenernos, o nos puede ayudar a seguir teniendo un poco de mejor situación hasta llegar a una solución que podamos considerar sea no solo la adecuada, sino la transformadora. Entonces, en esta pregunta que estamos reflexionando, ¿qué iniciativas pueden existir? A ver, yo les cuento un poco. Yo pertenezco también a un grupo que se llama Resucita Perú, que es un grupo que nace de la Conferencia Episcopal Peruana, pero que ya no depende de la conferencia, sino nació, pero se volcó hacia la sociedad civil, ¿correcto? Entonces, es incluso un grupo donde hay una comisión de religiones y de fe, creo que se llama Comisión de Fe, en donde agrupa a todas las creencias, digamos, espirituales, digamos, religiosas. A lo que voy es, una de las cosas que se discute es que la sociedad empiece a identificar qué sujetos o qué grupos dentro de nuestra sociedad son o pueden ser menos corruptos. Y les digo menos corruptos, ¿por qué? Porque no me atrevería, lamentablemente, a este punto hemos llegado a decir que hay grupos incorruptibles. No lo hay. Lamentablemente no lo hay. Y no lo hay, podríamos también discutir por la imperfección del hombre, por la tendencia del hombre siempre hacia el pecado. Hay un montón de explicaciones tanáticas que se nos pueden venir
a la mente y las podríamos discutir. Pero yendo un poco a la pregunta que sobre qué iniciativas. Una de las iniciativas es empoderar a grupos de fe que acompañen a mesas de debate. Es decir, tenemos que debatir una ley sobre si se debe hacer tal hospital en tal centro poblado del país, lo que implica un concurso, lo que implica que vengan empresas, digamos, a apostar, y lo que implica que la corrupción gane siempre y, claro, las bases se las entreguen al mejor postor. Entonces, ¿cómo podemos evitar en este ejemplo? ¿Cómo podemos intentar evitar que exista la presencia, por ejemplo, de alguien de la iglesia, que no tiene que ser la católica siempre, que exista la presencia, por ejemplo, de algún joven que sea representativo de una universidad, que tenga los méritos necesarios, es decir, involucrar a personas que de alguna manera puedan observar al menos el proceso, lo cual puede, y desde luego ocurre, hacer no liquidar la corrupción, pero sí hacerla retroceder. Y cada paso que dé la corrupción hacia atrás, tampoco podemos negar. Sí, es batalla ganada. No es la guerra, pero es batalla ganada. Entonces, son situaciones que sí podemos hacer como iniciativas. Otras iniciativas que tampoco podemos dejar de lado es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, reflexionando sobre un problema social, sobre un problema de destino histórico de nuestra República, que es la corrupción. Estas son iniciativas muy sanas, porque nos llevamos todo algo aprendido. Nos llevamos la emoción de decir, no estamos solos. Nos llevamos la emoción de decir, qué lindo es compartir una lucha que es realmente una lucha principista, una lucha sana, una lucha de valores. Qué importante es saber que no estamos solos. Qué importante es regresar a casa. Bueno, ya no sé si regresamos, porque por la pandemia todos debemos estar en casa. Los que tenemos hijos, los que tenemos con quién compartir. Y poderle decir, yo tengo un hijo de 14 y 10. Decirle, tu padre no es ningún santo, pero trata de luchar contra los males de la sociedad. Y mira, la corrupción es esto. Y tal vez ir sembrando en ellos esa conciencia, que vuelvo a repetir, no es que no sirva, sí sirve, pero la corrupción se ha enquistado tanto en nuestra sociedad que necesita más que reformas, necesita más que buenas voluntades. Pero desde hecho sí podemos tener iniciativas, y no solamente las podemos tener, las tenemos que desarrollar hasta tanto tengamos esa oportunidad histórica de poder cambiar la Constitución, de poder cambiar las reglas de juego y poder realmente ser un país y una sociedad distinta. Gracias por la pregunta, Gilbert. Era lo que también estábamos hace un momento, digamos, graficando, ¿no? ¿Cómo le decimos al Estado que luche contra la corrupción si el Estado es corrupto? O sea, es como una imposibilidad, ¿no? O sea, no hay forma. Y es realmente muy preocupante. Créeme que cuesta ser tan ligero y decir, sí se puede. No es tan fácil. Ahora, ¿qué pretendemos o qué deberíamos pretender? Llegar lo mejor a las elecciones del 11 de abril. Cuando yo hablo de llegar lo mejor, desde luego es llegar lo mejor en términos de lucha contra la pandemia, llegar lo mejor en términos sociales, pero también llegar lo mejor en un ambiente que propicie candidaturas realmente sanas. O vamos a ser bastante realistas, menos infectadas o menos contaminadas. ¿Es la solución total? No lo es, pero es un avance. Ahora, ¿cómo evitamos que estos mismos corruptos sean los que escriban las reglas de juego, porque eso es una constitución,
las reglas de juego. ¿Cómo podemos, si tenemos que más del 50%, por poner un clarísimo ejemplo, del poder legislativo, que son los encargados de las leyes, que son los encargados de velar también por el equilibrio democrático institucional, tenemos a más del 50% involucrado en temas de corrupción? ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, qué difícil se hace y qué difícil en verdad es responder esta pregunta. ¿Cómo evitamos? Y yo creo que cada uno de nosotros es un voto. Cada uno de nosotros es una conciencia. Cada uno de nosotros tendrá, yo digo, el deber y la obligación de votar con conciencia y votar bien. Y después de esta reunión en donde ustedes y yo hemos compartido y reflexionado, también tenemos que llevarnos esa consigna de en el tiempo que falte hacia el 11 de abril, buscar realmente la mejor opción. Buscar, si Dios lo permite, y para otros lo que significa el destino, la suerte lo permite, que podamos llamar a una asamblea constituyente en donde no nos limitemos a los conocidos, a los juristas, a los grandes constitucionalistas que se han encargado de interpretar siempre. Perdón, pero tengo que reconocer que Karl Marx tenía para los economistas una frase muy parecida, ¿no? Todos esos grandes que interpretan y siguen interpretando no se dan cuenta que lo que hay que hacer es transformar. Y hoy esa frase marxista, que tampoco hay que tenerle miedo a Marx. Marx no es una pistola, Marx no es una bomba, no. Marx es también un pensamiento que aún tiene vigencia como lo puede tener Adam Smith. Y de Adam Smith tampoco se puede condenar todo cuando nos dice o nos propagandiza un empresariado ético, que es difícil, sí, pero lo hay también, ¿no? Pero bueno, para no irnos, pero a lo que voy es que busquemos no tanto a los intérpretes, sino a los que sean capaces de transformarla. Que busquemos escuchar las voces de los que hasta hoy no han sido escuchados. Que nos vayamos a ver a esos campesinos, a esos mineros, a esos obreros, que siguen siendo silenciados, que seamos capaces de reconocer el clamor y la necesidad de justicia y de cambio de ellos, que seamos capaces de reconocer que esta patria no se compra, esta patria no se vende, esta patria es nuestra casa común, y tenemos que reconocernos solidarios y fraternos. Yo creo que ese debe ser el camino, Wheeler, para poder realmente tener la esperanza de que los que en su momento puedan redactar una nueva constitución lo hagan con ese espíritu de justicia, de solidaridad y de búsqueda de paz. Gracias por esa pregunta. Es que todas las preguntas son para reflexionar, en verdad, y agradezco porque se demuestra el interés que todos estamos teniendo en ayudarnos, ¿no? A ver, que yo pueda escoger un país como un modelo incorruptible, no es fácil. No es fácil porque tendríamos pues tal vez que irnos a otro planeta u otra galaxia, donde no necesariamente esté el país conformado por seres humanos. Volvamos siempre, el ser humano es un ser imperfecto, todos somos imperfectos, pero tenemos que ir buscando ser menos imperfectos cada día más. Realidades existen, por ejemplo, un país que de alguna manera me responde muchas preguntas o, digamos, muchos anhelos, puedo encontrar respuesta, es Canadá, por ejemplo. Canadá, donde tiene un servicio de salud y un servicio de educación estatal mucho mejor que el privado. ¿Qué nos demuestra eso? Un Estado fuerte. Un Estado interesado en la población. Un Estado que puede permitir
la empresa privada, incluso en educación y en salud. Pero aún así puede darse el lujo de decir, yo como Estado tengo mejor sistema de salud y mejor educación, o voy a la par con las grandes o con los grandes hospitales privados o con los grandes centros educativos en todas sus instancias del sector privado. Un país que pondera la no exclusión. Eso es un país que uno podría, más que imitar, servir de ejemplo, que no es lo mismo. La imitación supone agarrar y copiar muchas veces, lo cual no resulta. No resulta porque no hay talla parecida. Puede haber talla parecida, perdón, pero no hay talla única. Cada país tiene que tener y que tiene que ponderar para crear sus propias reglas de juego su situación histórica, presente y en miras al futuro. Podemos tener coincidencias con otros países, es lógico. Perú tiene coincidencias como comunidad y como proceso histórico, sobre todo con Ecuador, con Bolivia, eminentemente de cultura andina, de costumbres. Pero no siempre resulta una talla única para todas las sociedades. Por eso que tenemos que tener cuidado siempre cuando hemos querido intentar copiar los procesos históricos. Y esto es una reflexión sobre todo para los grupos de izquierda de nuestro país, en donde se ha pretendido siempre hacer un calco, ¿verdad?, de lo que pudo haber sido en su momento la revolución bolchevique o digamos, la composición de la URSS, lo que fue la revolución maoísta en China ya a mediados del siglo pasado, la revolución cubana, digamos, pero cada uno tiene componentes de su propia idiosincrasia, de su propia identidad. Entonces, pretender hacer calcos resulta realmente peligroso. Aprender de las experiencias, por supuesto. Aprender lo mejor, por supuesto. Porque en eso también se basa la solidaridad internacional, de yo poder compartir mi experiencia, pero tú la tienes que adecuar a tu realidad. Y eso es algo que nos puede incluso invitar a que realmente esas reglas nuevas de juego o esa democracia que pensamos instaurar va a poder tener bases sólidas. ¿Por qué? Porque son propias, porque están ligadas, digamos, a lo profundo de nuestra esencia como pueblo, como sociedad, ¿no? Bueno, las palabras finales en realidad me las han dado todos ustedes, Violeta, no solo hasta en el silencio de haberme permitido extenderme más de una hora en esta reflexión que quería darles, y la han complementado de verdad magistralmente con todas las preguntas, que pido la disculpa si es que no he podido responder con la claridad que tal vez esperaba. Me queda agradecer. Me queda agradecer la oportunidad, me queda agradecer el compromiso, me queda agradecer la emoción que siento por este grupo y me siento solidario y me siento comprometido y estoy aquí junto a ustedes y somos una unidad y esperemos que esta unidad realmente sea decisiva, que estos 200 años no sean solamente un carnaval y un festejo, sino sean un compromiso. Creo que la República y sobre todo aquellos que todavía no saben lo que es República, aquellos los que están detrás, digamos, de la historia, la mayoría de los excluidos de nuestra patria, realmente cuando se cumplan los 200 años les podamos demostrar que sí hay una República
y que si bien es cierto ha estado separada de ellos, hoy la vida y las circunstancias nos dan la oportunidad de acercarla y de hacer realmente una república con justicia social para todos. Gracias nuevamente y estoy acompañándolo siempre a la disposición de ustedes para aburrirlos cuando ustedes quieran.